¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Cela Podcast. En esta semana vamos a tener un invitado excelente, un músico prodigioso, un ministro de alabanza que está al servicio de Dios. Él es ministro en la iglesia Asamblea de Dios. Siempre me confundo casa de alabanza con Asamblea de Dios, no sé por qué. Con ustedes, Santiago Ochoa. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Abdón? Un gusto, en realidad, saludar a tu espacio, a tu gente. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Es increíble ver cómo poco a poco estos espacios se están utilizando para que más que ser un programa, el nombre de Dios sea glorificado, ¿no? Entonces, eso es lo más chévere. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para sus vidas y sobre todo de mucho aprendizaje y también de enseñanza para nosotros. Claro que sí, como hemos estado viendo con el pasar de los episodios, se ha aprendido tanto el invitado como su humilde servidor. Aprendimos mucho en estos días. También me gustaría invitarles a todos los amigos que nos están viendo y tal vez no conocen tu trabajo, no conocen lo que tú has hecho. No sé si tal vez nos ayudas con tus redes, el lugar en donde te puedan encontrar, seguir para ver todo lo que tú haces. Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Santiago Ochoa, también tengo mi fanpage como Santi Drums, en Instagram como Santi665, esas son mis redes, también tengo en YouTube, que me pueden encontrar como Santi Drums también. Qué bueno, Santiago. Como decía en capítulos anteriores, lo que estamos buscando es generar un espacio pequeñito en lo que se está moviendo hoy con la tecnología, lo que está en boga, que es esto de los podcasts. Queremos utilizar también para llevar el nombre de Dios a las personas que sean alcanzadas mediante las plataformas que utilizamos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Facebook y queremos invitarlos a todos ustedes que si es que por azares de Dios, por designios de Dios, usted está en este video, nos ayude comentando, compartiendo, para que podamos ver que les está gustando el trabajo que estamos haciendo y seguir invirtiendo esfuerzo y dedicación en estos espacios. Mi amigo Santiago, me gustaría conocer un poco más de tu vida, no sé, la pregunta de rigor de nuestro podcast se ha hecho, ¿tú naciste en un hogar cristiano? La verdad, se podría decir que sí. ¿Por qué lo digo así? Yo llegué cuando, bueno, mi madre me llevó a la iglesia cuando yo tenía apenas 2 años, ¿sí? Justamente en ese tiempo mi familia estaba pasando por una situación difícil, ¿no? Familiar que muchas familias han pasado, entonces obviamente mi madre en este caso buscaba una salida, buscaba en dónde buscar, en dónde encontrar consuelo, en dónde encontrar paz. Y gracias a Dios hubieron personas que le predicaron. Entonces prácticamente se podría decir que yo sí, desde niño, desde muy niño, estuve en una iglesia. Entonces eso me ayudó muchísimo en el camino hasta el día de hoy. Excelente, mi amigo Santiago. Para entender bien, es algo recurrente, problemas familiares que nos llevan a rendirnos a los pies de Cristo. Hemos tenido ya amigos que han estado en estos lugares con la misma circunstancia. Tal vez hubo conflicto en tu casa por esa decisión. Al inicio no, porque en este sentido la familia por parte de mi mamá no son muy cercanos, se podría decir así. Entonces, el momento que ella tomó la decisión era ella y prácticamente sus 3 hijos, ¿no? Incluyéndome a mí y mis 2 hermanos. Entonces, prácticamente no hubo como que impedimento en ese tiempo, ya que ella era la que tomaba la decisión en este aspecto. Claro que sí. Amigo Santi, cuéntanos, ¿cuánto te empezó a llamar la atención la música? Claro que sí. Bueno, me remoto hace muchos años atrás. A la edad de 9 años, en realidad comienza este camino de la música.
empezamos, ¿no? Como en toda iglesia, al inicio tal vez había solo el hermano o la hermana del piano, o tal vez había solo el hermano o la hermana de la guitarra. Entonces me llamaba bastante la atención, incluso me acuerdo que yo de niño, a la edad de unos 6 7 años, tenía una guitarrita de juguete y siempre la llevaba a los servicios y veía cómo tocaban los hermanos de la alabanza y yo ahí con mi guitarra parado en la silla y también cantando, a veces ni sabía lo que cantaba, pero lo hacía. Entonces, desde esos tiempos me empezó a llamar muchísimo la atención, hicieron un breve casting, también me acuerdo, en mi iglesia, y asimismo por ahí, por esas épocas. También participé de eso, gané, no sé ni cómo lo hice, pero bueno, fue Dios que me fue encaminando y me fue direccionando poco a poco en ese sentido. Claro, sabemos que las buenas obras están puestas para que caminemos sobre ellas. ¿Y, ¿y cómo fue la elección de tu instrumento? Hasta donde me acuerdo, tú eras un baterista, Ujú, pero luego te vi tocando el piano, por ahí te he visto haciendo algo de guitarra también. ujú. ¿Y cómo pasaste de ser baterista a pasarte al teclado? Ya, bueno, comencemos primero con la batería, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, a la edad de 9 años, bueno, unos meses antes, se compra la batería para la iglesia. Chuta, y es lo primero que llama la atención, ¿no es cierto? Porque cuando uno llega a una iglesia, uno se lo imagina así, las sillas, las bancas, pero boom, ve un instrumento musical, en este caso la batería, que es lo más grande, entonces le llama más la atención. En ese tiempo me acuerdo que tocaban, recuerdo, El Hijo del Pastor, hace muchos años, era un pastor anterior que teníamos en nuestra congregación. Y luego de eso empieza a tocar Paul. No sé Claro que sí, Paul si Luna. recuerdo. Sí, sí. Te Em, esperamos tenerle pronto por estos lugares esperamos también. que sí. Ojalá los tiempos nos den y podamos concretar algo. Fuera excelente. Entonces, en ese tiempo tocaba Paul y otro chico más. Y típico, ¿no? De los niños. Yo me paraba al lado de la batería y veía cómo tocaban. Y me gustaba el sonido que sacaban. A pesar de que en ese tiempo estamos hablando de que no se tenía mucho conocimiento acerca del Claro. instrumento. Entonces, ¿qué vamos a estar pensando en afinaciones? ¿Qué vamos a estar pensando en muchas cosas que hoy se piensan, ¿no? Pero me llamaba bastante la atención. Entonces ahí justo en esas épocas abrieron unos cursos, me acuerdo, Paul y el otro chico que tocaba la batería. Entonces justo mi mamá decidió inscribirme porque ya veía el gusto que yo tenía por ese instrumento. Entonces pasó el tiempo, fui aprendiendo poco a poco, los primeros pasos me los dio Paul. Él fue mi primer profesor, se podría decir, en El tutor. exacto, en este ámbito de la batería. Entonces poco a poco me fue gustando, luego la líder de alabanza en ese tiempo, justo me ve tocando un día y me dice, ven al ensayo, me dice, ven al ensayo de la alabanza. Y yo todo emocionado, pues no, como Ah, imaginémonos a la edad de 9 años y que te llamen y te digan ven al ensayo para que toques con nosotros y viendo según cómo te desarrollas para que comiences a tocar en algún culto. Entonces, esa fue la emoción más grande que tuve. Asistí a los ensayos y poco a poco Dios me fue formando, me fue encaminando y bueno, pude llegar a formar parte del equipo de alabanza desde ese entonces. Y luego lo que es el piano, aprendí por fuerza mayor, se podría decir. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que no había quien toque el piano en mi iglesia, sí, hubo un tiempo, entonces justo me empezó a llamar la atención más porque ya justamente fuimos a estudiar en Cuenca también ya, en el Instituto XTP. Entonces ahí nos daban otras materias, además del instrumento, nos daban armonía, nos daban diversas materias, ¿no? Y para algunas de ellas sí era como que necesario tener un un instrumento conocimiento solista, básico claro que sí. de un instrumento melódico. Entonces el piano me llamaba full la atención porque desde un inicio
tiene un sonido melancólico, ¿no? Tiene un sonido melancólico, un sonido súper diferente al resto de instrumentos. Entonces, poco a poco me fue gustando. Asimismo, en ese tiempo, la líder de alabanza me enseñó las cosas básicas, se podría decir. Acordes. Exactamente, los primeros acordes y el resto, en este caso de lo que llamamos piano, aprendí por mi cuenta. O sea, poco a poco fui desarrollando con el tiempo, con los ensayos, con todo, con la práctica, dedicándole horas y horas, fui desarrollándolo. Asimismo la guitarra también, simplemente veía cómo tocaban y me gustaba también. Obviamente el instrumento que siempre amaré y que siempre esté en mi corazón en primer lugar es la batería, ¿no? Pero también aprendí lo que es guitarra, aprendí lo que es bajo también. Últimamente, luego de ya haber pasado por la universidad, también me he ligado bastante a lo que es el canto, me he desarrollado bastante en ese ámbito y gracias a Dios, poco a poco él ha ido incrementando, ¿no? Los talentos o ha ido haciendo que vaya desarrollando nuevos talentos, que no me enfrasque en uno solo y eso le doy gracias a Dios. Qué bueno ver que Dios va cumpliendo los anhelos de nuestro corazón. Pensar que de un niño que tenía un sueño con una guitarra de juguete, que era simplemente alabar a Dios, llegaste a ser prácticamente un productor musical. Un productor musical y te agradecemos por el espacio. Como pueden ver, amigos que estén en YouTube o en Facebook en video viendo, estamos en un hermoso estudio, un lugar diferente que es el lugar de trabajo de nuestro querido amigo Santiago. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú acerca de cómo está el Ministerio de Alabanza en general, sobre todo aquí en nuestro sector? Porque he visto cosas que no sé si solo yo las he visto y me gustaría saber tu punto de vista. Ya, en realidad, en nuestra ciudad estamos hablando, ¿no? Claro, Sí, sí. en nuestra ciudad. Eh, Últimamente, bueno, hubo un tiempo que fue el pico de, creo que de los ministerios de alabanza, cuando yo todavía tenía, ¿qué será? Unos 12 13 años, en donde existían ministerios de alabanza súper, súper bien conformados, desarrollados. Recuerdo el ministerio de alabanza, por ejemplo, de la Iglesia Bautista Aljaba. Recuerdo el ministerio de alabanza de la Iglesia Centro Cristiana también. Y obviamente nosotros que veníamos así poco a poco, formándonos también. Y por ahí también existían otros ministerios de alabanza y era un pico bastante alto, era como que una medida, una vara bastante elevada y uno escuchaba al resto de ministerios de alabanza y decía, wow, cómo suenan. Pero últimamente se ha podido observar o evidenciar que han ido bajando poco a poco, ha ido un poquito en declive y no sé, obviamente tal vez es por la falta tal vez de gente, ¿no? Porque todos sabemos que el Ministerio de Alabanza es algo súper que requiere bastante esfuerzo, bastante dedicación, bastante tiempo, sobre todo. Entonces, yo lo he visto así en este tiempo. Por ejemplo, hay ya estas agrupaciones de las que les hablo ya casi no existen, ya Ya no estamos viejos, existen, sí, sí, estamos sí. haciendo podcast y ya no alabanza. Entonces yo lo veo así en ese sentido. Claro que sí, y como te decía, bueno, en realidad mi punto de vista es un poco más general. Te cuento, aparte de mi trabajo estable, digámoslo así, yo doy clases de música y veo que el interés en general de la juventud por la música ha ido en Ha declive. menguado. En Ujú. general, hablando de incluso eh, secularmente, la música que ahora está de moda está matando a, a la música, a la música instrumental, La música digámoslo de esa forma. orgánica. Ujú. Exacto, porque como sabemos todos lo que necesitamos para hacer la música de ahora, lo que es el reggaetón, el pop urbano, el trap, es una computadora con FL Studio o algún beatmaker que haya por ahí y más bien necesitan tecnología antes que esforzarse y,
y aprender a tocar un instrumento. Sabemos muy bien que la música orgánica, como tú lo decías, conlleva demasiado esfuerzo, más allá del esfuerzo mental que es aprender todo eso, el esfuerzo físico que es desarrollar todas las aptitudes para poder ejecutar de manera adecuada un instrumento. Yo le veo de ese lado y también creo que tuvo algo de culpa el gran pico que hubo de Ministerios de Alabanza, porque como tú dices, hubo una vara musical y espiritual demasiado alta. Y creo que también fue parte de la frustración de muchos como digo, no quieren dedicar el tiempo completo y la frustración es de que, bueno, yo no voy a poder nunca llegar a tocar como Paul Luna toca la guitarra o como Santiago Ochoa toca la batería. No, nunca va a poder sinceramente, porque no quiero dedicar el tiempo que ellos dedicaron para llegar a ese punto. Es que eso es verdad. A veces la gente, por ejemplo, ve se diría el factor final. Por ejemplo, lo que es tocar, qué sé yo, un instrumento musical en un evento, pero no ve las horas que hay detrás, ¿no es cierto? No ve el proceso que se tuvo que pasar. A veces la gente, por ejemplo, y me ha tocado tener, por ejemplo, alumnos que se desesperan, o sea, en el sentido de que uno les dice los acordes y ellos hacen los acordes y quieren ya irse con el siguiente paso, ir con el siguiente punto, con el siguiente tema, pero muchas de las veces el primer punto no está bien desarrollado, no está bien cimentado. Entonces, todo este camino es de mucha paciencia. Es de mucha paciencia, es de mucho esfuerzo, es de mucha dedicación, de horas y horas de estudio. Yo recuerdo, habían veces que, por ejemplo, no me salían ciertas cosas y yo llegaba hasta a llorar, por ejemplo, del coraje, ¿no? Chuta, no me sale. Pero después de todo ese tiempo, bueno, me sentaba, respiraba y nuevamente seguía y seguía y seguía practicando. Y cuando uno lo logra, después de ese punto de frustración del que tú hablas, es como que, qué genial. Es una satisfacción Sí, es única. increíble. Sí, yo también he visto a mis alumnos que, por ejemplo, les duelen los dedos cuando empiezan a tocar la guitarra. Y ya, profe, ¿me puedo cambiar de instrumento? Mijo, te duelen los dedos hasta que se haga callo, porque eso es algo que tiene que pasar si vas a tocar la guitarra o cualquier instrumento. Incluso los bateristas tienen callos de aquí, o depende de la técnica por acá y ese tipo de cosas. Los pianistas no tienen callos, pero en cambio ellos tienen la elasticidad también que ejercitarla bastante y es algo que también es doloroso. Y veo que la juventud de ahora es, profe, no sé, el piano no duele tanto, o justo quiero dejarme crecer las uñas, las mujercitas, ya no voy a tocar la guitarra, o no habrá cómo cantar, y cuando van al canto es, a ver, vamos a empezar con respiración, y es, no, está aburrido, ¿cuándo cantamos? Ellos no saben ni respirar y ya quieren, no saben ni caminar y quieren botarse a nadar ya. Es que, por ejemplo, hoy estamos en una sociedad que quiere todo rápido. Por eso, por ejemplo, se inventaron los microondas. ¿Por qué? Porque ya no quieren calentar su comida de la forma tradicional, quieren súper rápido. Si nosotros vamos a sacar alguna documentación, a veces nos desesperamos cuando nos dan un turno para 3 días, para una semana. Todo queremos absolutamente rápido. Entonces, eso es parte también ya de la sociedad, o sea, del medio en el que estamos viviendo. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo, tú también debes haber vivido en la época de juventud, cuando recién empezó el internet a llegar acá a Sogues. Estamos de acuerdo que Ecuador, con el amor que le tenemos, es un país tercermundista y tecnológicamente súper retrasado. No fue tan rápido la llegada del internet y acá nosotros teníamos módems telefónicos y para descargar una canción que pesaba 5 megas teníamos que esperarnos una noche, dejar descargar toda la noche. Y ahora por un álbum que se descargan de 12 canciones se descargan en ¿qué? 20 segundos. Incluso ya las mismas descargas ya hoy en día son obsoletas porque ya tenemos plataformas como Spotify y todo, entonces exacto. Ha cambiado bastante. Entonces yo me acuerdo de eso, digo, alguna vez yo mismo me di cuenta porque estábamos viendo una serie en Netflix y justo se cortó y empezó a cargar. Digo, qué desgracia de internet y en mi cabeza fue, ¿qué estoy diciendo? Porque
no es que es talento, Exacto. no es talento, porque yo antes para descargarme una imagen que quería poner de fondo de pantalla me demoraba 10 minutos. Entonces, el avance de la tecnología nos está haciendo muy apurados y somos poco tolerantes ante la frustración. Exacto. Nosotros, la juventud de ahora se frustra y justo estaba viendo un caso de un niño familiar mío que le habían hecho bullying en la escuela o en el colegio, si no estoy mal. Bueno, no estoy bien de acuerdo a las edades, pero le habían hecho bullying en el colegio y en mis tiempos la solución era, bueno, anda, enfrenta al bully y arregla las cosas. Pon las cosas donde deben estar. Tú mismo tienes que solucionar ese problema. Pero no, ¿qué es lo que hicieron los papás? Es, cambiemos de escuela. Y creo que eso genera un carácter muy débil en la juventud de ahora. Todo esto, claro que nosotros vivimos y como decía un amigo, si tienes un abuelo rico, el papá será rico, los hijos serán clase media y así irá bajando porque no van aprendiendo a cómo el abuelo llegó a ser rico, Exactamente. el De las valor del cosas. esfuerzo y del trabajo. Entonces yo creo que nosotros también tenemos ese problema y me incluyo porque siendo padre yo no quiero que mi hija tenga tristezas o que tenga problemas y quisiera darle solución a todo lo que se le ponga enfrente y a veces eso, el exceso de eso hace daño. Y me parece que eso es un punto importante en la vida de todos nosotros, de en este momento, cómo está el mundo para que esté bajando musicalmente, esté habiendo problemas en liderazgos en las iglesias, porque asimismo a un líder se le pone y el primer problema se frustra y o se Y va dejando la renuncia. iglesia o se pelea con el pastor o se pelea con el hermano en vez de solucionar bien O las cosas. renuncia, simplemente. Exactamente. Para ir concluyendo con esto de tu vida, hablábamos hace tiempo con un amigo y decíamos que en realidad el ministerio de alabanza es un ministerio de paso. Porque al final de cuentas él decía, no, yo cuando tenga 80 años, yo voy a seguir cogiendo mi batería y seguir tocando. Y le decía, sí, pero la banda principal va a ser una de jóvenes, porque en realidad la alabanza necesitamos guerreros con jovialidad, con más fuerza, con energía, para que puedan guerrear todas las semanas, porque sabemos que la alabanza en realidad es una guerra espiritual en la que se necesita también aptitudes físicas para poder dar la talla ante esas cosas. ¿Cómo ves tu futuro en la iglesia? Es una pregunta interesante. A veces, bueno, como la persona que te he dicho, a veces uno se imagina tocando, pero hasta el día en el que Jesucristo me llame. Pero en realidad es algo que es muy importante reconocer que los años, o sea, no perdonan, o sea, no Exacto. paran. El tiempo no El tiempo para perdona. nosotros es lineal, para Dios Sí, Él es el dueño del Él es tiempo. eterno, pero nosotros estamos, como tú dices, de paso. Pero, o sea, lo que yo rescato siempre es inculcar, siempre. Lo que uno ha hecho por gloria de Dios, por obra y gracia de Dios, que no se quede ahí, sino que siga, que mejore. Porque, por Como ejemplo, o sea, no me serviría de nada que a lo mejor la gente me recuerde solo porque, él fue un chévere baterista. O él fue una chévere, no sé, un chévere guitarrista, pianista, tocaba bien, tocaba bien, que no quede en el pecado. sino que lo que por obra y gracia de Dios yo hago se pueda inculcar en las siguientes generaciones. Sí, todos sabemos que tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, Malas, ¿no? obviamente. Pero lo bueno que se pueda rescatar, que se pueda inculcar. Y en un futuro, qué sé yo, o sea, porque estamos conscientes de que el ministerio no nos hace tener la relación con Dios, ¿no es cierto? Eso es Exacto, no, muy eso no tiene aparte, nada que ver. eso no tiene La absolutamente relación nada que con ver. Dios me permite llegar a un ministerio. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, si a futuro me toca sentarme y alabar desde abajo y ver a los nuevos chicos, a las nuevas generaciones, pues lo haré con todo gozo porque sigo perteneciendo bajo la cobertura de Dios o estoy bajo la cobertura
todavía de Dios, sigo asistiendo, sigo familiarizándome con el resto de gente, ¿sí? Y obviamente uno estaría súper con mucha satisfacción, se diría así, de ver, por ejemplo, ahí está el Yo chico, a le lo mejor que enseñé. se le inculcó Exacto. este espacio de la música o en lo ministerial o en lo espiritual se le ayudó. Entonces yo creo que esa sería mi satisfacción. En algún momento va a terminar el periodo en el que estamos, eh, pero con la mira puesta en Dios nada más. O sea, en Dios, no en el ministerio, no en lo que hago. Claro. Tal vez yo lo puedo seguir haciendo en mi casa, por ejemplo, porque tal vez tengo mis instrumentos, lo seguiré haciendo porque lo amo, es lo que elegí ser. Entonces, tal vez lo seguiré haciendo, pero como tú dices, en el ministerio tal vez estarán otras personas y ahí estaremos nosotros apoyando. Sí. Claro. Tú, después de todo este tiempo que has tenido como ministro de alabanza, ¿tienes, tienes llamado en algún ministerio más? Sí, bueno, ahorita, justo en esta época, yo estoy desarrollando también la función de copastor de mi iglesia. Entonces, bueno, ha sido el llamado. Dios me ha hecho el llamado a través de mi pastor. Entonces, yo siempre he dicho que sea la voluntad de él. O sea, no es que a lo mejor sí, yo voy a hacer esto y punto, porque muchas de las veces uno planifica el futuro y tal vez no sucede como uno Como lo uno, espera. Entonces, siempre mi oración ha sido como que Dios, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida y que seas tú direccionándome si es que tengo que hacer tal o cual cosa, pues heme aquí. Aquí estoy. Si tengo que dejar tal vez en algún momento el ministerio de alabanza y concentrarme en otro tipo de ministerio, pues heme aquí. También estoy dispuesto, recibiré el llamado que tú me haces. Entonces, eso. claro. ¿Sabes a qué va mi pregunta? Justo en el podcast anterior hablábamos acerca del llamado y decíamos que el llamado es evolutivo, no es estático. No es que Dios te llamó para ser ministro de alabanza y ahí te vas a quedar, sino Dios va evolucionando tu llamado, como tú dices ahora, estás siendo copastor de la iglesia. Y también decíamos que el llamado tiene que ser algo que a ti te guste hacer y que seas bueno haciendo. Entonces, por eso es mi pregunta, porque como tú dices, yo estoy dispuesto a lo que Dios me mande, pero hay veces que perdemos el norte y a lo mejor por obligación tomamos un puesto que no es para nosotros. Exacto, por compromiso también. Exacto. Entonces, por eso te preguntaba, porque es bueno, como tú dices, es bueno mantenerse en oración y bajo el designio de Dios, pero también hay que ir conociéndose a uno mismo para saber en qué yo me voy a poder desarrollar. Te pongo mi ejemplo. Yo soy una persona casi asocial. Ya. No tengo muchos amigos y no me gusta estar con mucha gente, no me gusta tener a mucha gente a mi alrededor. Entonces, no siento que yo sea un buen pastor. ¿Por qué? Porque no me gusta la gente. Mm, claro, claro. Entonces, a lo mejor pueda ser un buen maestro, un buen preparador de jóvenes, un buen preparador de incluso hasta de líderes. ¿Por qué no pensar a lo grande? Pero, ¿por qué? Porque es un momentito. Porque si estamos de acuerdo que los pastores, la palabra lo dice, son 24/7 y tengo que Ujú, estar dispuesto a escuchar, exactamente. aunque no quiera verle, tengo que ir a verle, escucharle y ayudarle. Pero si, como te decía, yo no soy tan sociable, incluso la gente me ve y me dice que soy creído o algo de eso. No es que sea así, sino mi personalidad es un poco retraída, me gusta la soledad. Entonces, no creo que sea un buen pastor. A lo mejor Dios va tratando mi carácter y en un futuro puede que sí, como tú dices, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero, pero tenemos que tener en cuenta bien Exactamente. lo que queremos desarrollar nosotros también. No es, y justo en la sección siguiente vamos a tratar
de manejar ese punto del, de cómo es mi llamado y en dónde tengo que pensar bien para llegar al punto. Eh, Tal vez, amigo, cuéntanos qué se siente ver, qué se siente ver que toda tu familia está al servicio de Dios. Es algo súper increíble, ¿no? Bueno, actualmente estamos mis hermanos, mi madre y yo. Mi papi todavía seguimos orando por él. Sabemos que Dios tiene su tiempo, ¿no? O sea, no es, nosotros no somos los que convencemos. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, dice, de juicio, de justicia. Entonces nosotros seguimos orando por él, pero gran parte ya de mi familia ha aceptado a Dios. Tal vez ministerialmente, activamente, se diría así, soy el único que está participando en un ministerio, pero ver, por ejemplo, a mi familia que cada día, o sea, nos levantamos, por ejemplo, cada domingo nos levantamos, nos preparamos y nos vamos juntos a la iglesia, es algo increíble, ¿no? Es algo increíble porque podemos compartir, podemos hablar, si es que a lo mejor yo tengo un mal día, boom, viene mi mami y me da una palabra de aliento en base a la palabra, o si en algún momento ella está así mismo decaída, yo puedo ir con la palabra y ayudarnos mutuamente, ¿no? Hablo de mi mami porque solo vivimos los tres de mi casa, mis otros hermanos, mi hermano vive en Estados Unidos y mi otra hermana vive en Ambato, entonces prácticamente somos solo los tres, Claro. exactamente, entonces es algo que no tiene comparación. Bueno, como decía, justo hablábamos en el llamado, justo yo decía que no hace falta que tu llamado no tiene que ser específicamente un ministerio. Ujú. En realidad, el primer llamado que nos hace Dios es ir por las naciones predicando y haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestro primer mandato, nuestro primer llamado es hacer discípulos y para eso no me hace falta ser el gran pastor, Ujú, el gran exacto. músico, el gran ujier, el gran diácono. Simplemente es abrir mi boca para que la palabra de Dios fluya. Exacto. Y como dices, hay mucha gente que está simplemente sentada el domingo sin participar de un ministerio, entre comillas, del gran ministerio, como digo, es anunciar las buenas nuevas, pero, pero esa gente llena las iglesias. Exacto. Es que, por ejemplo, esta parte de los ministerios, a veces nos dejamos guiar como que ministerio es solo lo que vemos. Sí, tal vez el ministerio que nosotros tenemos justo ahora es un ministerio visible, porque estamos en el altar, estamos frente a la gente, pero también, como tú dices, hay otros ministerios que se dan abajo, ¿sí? Y no porque a lo mejor sea un ministerio que a lo mejor no muchas personas conocen, es un ministerio más pequeño, no. Para mí todos los ministerios son iguales, ¿sí? No es que uno es mejor que el otro, porque como tú dices, hay personas que se dedican, por ejemplo, a predicar en las calles y ellos son los que traen a las almas a la iglesia y otras personas que su ministerio, por ejemplo, es orar, interceder y ellos pueden estar horas y horas y horas intercediendo y son cosas que a lo mejor nadie lo ve, pero es un ministerio Son de de los muy pilares fuerte, exactamente. de la iglesia. Entonces, en ese sentido, sí, yo siempre digo, el ministerio que Dios nos ha encomendado tal vez es un ministerio visible, que la gente puede ver y dice, wow, cómo tocan, pero también hay otros Claro. ministerios que son Bueno, muy más que visible, yo le importantes diría, es un ministerio más reconocido humanamente, humanamente. porque Ujú. estamos adelante, nada más. Pero en realidad los ministerios que nos hacen falta son precisamente esa gente que llena las iglesias, que predica, la gente que está orando para que la guerra espiritual, como sabemos, los que están adelante, los líderes, son los que están en primera fila y los primeros en ser atacados por el enemigo. Exactamente. Entonces, los escudos de oración que genera el ministerio de intercesión son sumamente necesarios para evitar Indispensable. muchos problemas de se han dado casos de caídas de pastores, de ministros, y yo creo que ahí también hay que ponernos la mano en el corazón y analizar que gran parte de la culpa es
los siervos que estamos sentados y no oramos por nuestros líderes. Se ha perdido esa costumbre de orar por mi pastor, de orar por los ministros de alabanza, por los ujieres y por todos los que conforman la cabeza de liderazgo de la iglesia. Es que eso es importante porque, por ejemplo, como tú dices, es más como que precipitosa, se podría decir, la caída de un líder, de alguien que está adelante. ¿Por qué? Porque es alguien que todo el mundo lo ve. El enemigo, por lo general, obviamente anda buscando a quien devorar, ¿no? Pero él siempre ataca la cabeza. Siempre ataca la cabeza porque sabe que si ataca la cabeza va a tener como que más impacto lo que él hace, ¿sí? Entonces, tal vez si nos ponemos a pensar en un hermano que a lo mejor no está tan bien, pero va a la iglesia, y a un líder, por ejemplo, un pastor, pongámoslo en este caso, ¿a cuál de los dos va a atacar primero? Al pastor, porque mediante él va a atacar al resto de personas, ¿sí? Se diría con la caída de él, con el testimonio de él, a lo mejor Dios está influenciando más a la gente, ¿no es cierto? Pero si el enemigo ataca siempre a la cabeza, va a tener mucho más impacto en lo que él haga. Claro, como dices, si hay alguien que está titubeando en los caminos del Señor y el ejemplo que tiene para ver, que es el pastor, cae, es mucho más fácil. Exacto. Como decimos comúnmente, se mata a dos pájaros de un solo tiro. Dos pájaros de un tiro. Exacto. Entonces, mi amigo Santi, con toda esta introducción hermosa, conociendo más de tu vida, más de tu modus operandi en el ministerio espiritual. Ahora sí, continuamos, mis amigos, con la siguiente sección en donde vamos a revisar un poquito de la palabra de Dios, y el tema del día de hoy es unción versus talento. La gran pelea de las iglesias, porque los alabantes siempre dicen, pastor, no hay que ver solo el corazón, hay que ver músicos que sepan ejecutar su instrumento. Y el pastor dice, bueno, lo musical se puede aprender, pero la relación con Dios es lo que debe primar al escoger un alabante o a un nuevo miembro del ministerio de alabanza. Cuéntanos, tú como copastor debes tener estas peleas en tu cabeza de, bueno, chuta, este es un guitarrista excelente, pero está medio molestando a todas las siervas de la iglesia. o, chuta, este tiene una vida excelente, pero no clava ni un do. Uh-huh. En realidad es un tema muy controversial, ¿no? Que se ha dado durante todos los años. Porque desde que yo era niño, desde que empecé en la alabanza, por ejemplo, se ha escuchado. Por ejemplo, lo primero que yo escuché es la frase o el versículo bíblico. Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Pero a veces se iban demasiado al extremo de que sí, Dios mira el corazón, pero la alabanza salía hecha leña, no le atinábamos a una sola nota, el cantante con full gallos, y terminábamos siempre como para incluso darnos más aliento. Dios mira el corazón. Y siempre se ha escuchado esta frase. Y gracias a Dios hoy en día se ha ido también desarrollando lo musical, pero siempre han habido esos dos extremos, de que uno dice lo espiritual es lo más importante y no importa cómo toques, no importa si no sabes. Y también el otro extremo, lo musical es lo más importante, es lo primordial, es lo que debe ser visto en primer lugar. Pero en realidad personalmente yo lo que pienso es que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo espiritual es importante por el trabajo que nosotros estamos realizando. No estamos simplemente tocando música, no estamos simplemente, como siempre lo dice Paul, no son 30 minutos para que la gente llegue, no son 30 minutos para prepararnos, para que la gente se sienta chévere, para después la prédica. No, como tú lo dijiste al inicio de esta entrevista, es una guerra espiritual, sí, pero para lo cual, ¿cómo vamos a una guerra? Preparados, con armas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es nuestra arma? En este caso, la música es nuestra arma. No podemos ir desarmados a una guerra. Exacto. Mira, dirijámonos a la palabra
tengo un versículo que no sé, muchas personas utilizan y pensé que tú también tenías ese versículo preparado. Es Primera de Crónicas 25:1 y dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profeticen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, siendo hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf. Bueno, ahí viene una letanía de todos los escogidos, pero aquí hay algo muy importante para terminar, y dice, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Yo aquí subrayé unas partes súper importantes que creo que para todos los músicos que están en el ministerio de alabanza se den cuenta los errores que tenemos, y para todos los líderes y pastores, porque muchas veces los pastores se designan, pero no solo designan, sino se desprenden del ministerio de alabanza, y muchas veces he visto grupos de alabanza que crecen creyéndose independientes a la iglesia. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque como sabemos, la iglesia es un cuerpo en donde la cabeza, bajo la dirección de Dios, obviamente, la cabeza de la iglesia, digámosla de manera carnal, es el pastor. De la manera espiritual, obviamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo subrayé primero es que David y los jefes del ejército fueron a ver a los músicos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no llamó David a músicos para que viera músicos? Eso es importante, porque en el sentido de que hay veces, como tú dices, que nos creemos lo suficientemente independientes como para hacer un ministerio independiente, pero en realidad el que escoge siempre va a ser Dios, primeramente. Dios toca a la persona, en este caso a nuestro líder, y Él hace el llamado. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros hacemos es sumamente importante, no es cualquier cosa. Vuelvo y repito, no son 30 minutos para que la gente se sienta bien, para que la gente goce y ya. No, incluso nos remontamos a las épocas de las guerras de Israel, por ejemplo. Todos conocemos la historia del Arca del Pacto, ¿no? ¿Qué representaba el Arca del Pacto? La presencia misma de Dios. Y el Arca del Pacto siempre iba adelante en las guerras. Ahora, ¿quiénes llevaban esa Arca del Pacto? En este caso eran los levitas. No eran los hombres más fuertes, no eran los hombres más sanguinarios que habían tenido un sinnúmero de batallas, no eran incluso los jefes de las familias, no eran incluso las personas más adineradas de la tierra de Israel, eran los levitas. Los levitas en este caso eran los músicos. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros somos los encargados de llevar la presencia misma de Dios hacia la iglesia. No podemos, como tú dices, estar de una manera dividida. No, es que yo toco y yo soy parte del ministerio, hago mi trabajo y se acabó. No, porque somos parte de un cuerpo, como tú mismo lo dijiste. Pero tenemos que empezar a darle la importancia que se merece el trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Porque siempre he dicho, Dios puede escoger a muchas otras personas mucho mejor preparadas, músicos hay muchos en el mundo y mejores que nosotros, 50,000 más. Millones de millones. Pero a Dios le plació escogernos a nosotros. Y es un privilegio, es un honor que entre tantas personas fuimos nosotros los escogidos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuál es el trabajo que ahora necesitamos hacer? Es desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos esperar a que, esto también lo sabe decir Paul, no podemos esperar a que simplemente, por ejemplo, con la oración salga todo bien,
Porque no es que, por ejemplo, yo me meto con Dios y el domingo, o sea, no, yo no voy sacando las canciones. No es que el Espíritu Santo me va a dictar los acordes. Exacto, no es que va a venir el domingo y mientras yo estoy va a estar do, fa, sol. No, uno también tiene que prepararse. Incluso la misma historia de David, ¿sí? Cuando llegó hacia el rey en ese tiempo, Saúl. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo, ¿no es cierto? Eso está en 1 Samuel capítulo 16. Entonces el rey estaba siendo atormentado por un espíritu malo y entonces él escucha la voz de sus siervos y les dice, sus siervos le dicen a Saúl, busque a alguien que toque el arpa, alguien que le ayude con música a calmar esto. Entonces Saúl lo que les dice es algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención desde la primera vez que lo escuché. Saúl hace caso al llamado o a la recomendación de sus siervos y les dice lo siguiente: busquen a alguien que toque bien el arpa, ¿sí? Él tranquilamente pudo haber dicho, a ver, ya, busquen, pregunten quién toca el arpa. Tráigame, exacto. Alguien que vean con arpa. Exacto, ustedes decidan. No, dijo, busquen a alguien que toque bien el arpa. Entonces, ahí nomás ya se ven los dos temas de los cuales estamos hablando. ¿Por qué? Porque primero, aquí Saúl está tomando lo musical, porque dice alguien que toque bien. Siempre tenemos que darle la excelencia a Dios. Sí, incluso, por ejemplo, en este caso, David se había preparado, no sabemos cómo, la Biblia no lo relata, ¿no? Pero tal vez yo me imagino a David pastando a sus ovejas y él practicando y tocando, practicando, ¿no es cierto? Hasta que llegó el día en el que el rey le llamó para que él tocase para él. Y la otra parte, lo espiritual, dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo le dejaba a Saúl, le dejaba en paz. Entonces eso no lo hace simplemente la música, eso no lo hace simplemente las horas de práctica. Quiere decir que David también estuvo metido en la presencia de Dios, porque cuando llega a la presencia de Dios no hay ningún demonio, no hay ningún espíritu que pueda hacerle frente a la presencia misma de Dios. Entonces es sumamente importante que cuando nosotros recibamos el llamado, entendamos de que no es mi líder, no es mi pastor, sino es Dios mismo el que se encarga de hacer ese llamado, el que se encarga de hacernos saber que nos quiere utilizar, que nos quiere usar como sus instrumentos. Entonces, eso es lo que más yo rescato de este pasaje que tú acabaste de leer, ¿sí? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido ese llamado. No es de cualquiera. En este caso fue el mismo David, en este caso ya era el rey, ¿no es cierto? Fue el rey mismo que los llamó. No fue como tú dijiste otros músicos, no fue cualquier persona, no. Fue el rey mismo y en este caso el rey de nuestras vidas siempre va a ser Jesucristo. Entonces el rey siempre va a hacer ese llamado hacia nuestros corazones y tenemos que darle la importancia que se merece a lo que nosotros hacemos. Claro, como te decía, bueno, yo le dividí en pequeñas secciones y subrayé lo que iba a tocar. En esto de el rey David y que llevó a los comandantes del ejército, cuando yo me pregunté por qué lo hizo así, por qué lo hizo de esta manera, llegué a la conclusión de que Dios, mejor dicho, el rey David necesitaba a músicos, buenos músicos, pero que tengan una mentalidad de soldado, para estar preparados para la guerra. ¿Cuál es la mentalidad de soldado? Si usted alguna vez ha escuchado a alguien que ha ido a hacer su servicio militar obligatorio, siempre hay alguien cerca que se ha ido a la milicia, nos dicen que lo primero que aprenden ellos es a respetar los rangos y a sujetarse. Exactamente. Entonces, amigos míos, si usted está en cualquier ministerio, no se olvide que el que está liderando la iglesia en general es un ser llamado pastor. Entonces nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, siempre tenemos que estar
en Bajo la sujeción, tutela. porque la obediencia trae bendición. Exactamente. Terminando con esto, para pasar a la siguiente parte, como tú decías, en la siguiente parte me gustaría explicar cómo tú trataste de manera adecuada, llamó a un músico que toque bien. Y aquí dice, hombres idóneos. ¿Qué tiene un hombre idóneo? Si voy a tocar, un idóneo debe ser alguien que sepa tocar, Preparado. alguien que sepa Que esté estar preparado. en lo musical correctamente, alguien idóneo. Vamos al mismo caso de David, cuando en Samuel nos presentan a David, que nos dicen que era un hombre apacible, que era un hombre valiente, que era un hombre dedicado a Dios y que era un gran músico. Exactamente. Entonces, si vemos esas 4 características que tiene David, y él es el hombre, según la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios, tratemos de imitar las cosas buenas de él. Dejemos de lado las malas, no querramos nosotros también mandar al vecino a la primera fila de la guerra. Más bien aprendamos lo bueno y seamos ese tipo de hombre que no le importa ser avergonzado con tal de darle la gloria y la alabanza a Dios. Ese hombre que es valiente, que siendo un niño de 12 años se enfrentó contra un gigante al que todo un ejército de una gran ciudad le tuvo miedo. El mismo rey. Ese hombre que estuvo siempre siendo íntegro delante de Dios, demostrándose con sus errores y rasgando sus vestiduras para buscar agradarle a Dios. Y sobre todo un hombre también en el ministerio de alabanza que dominaba su instrumento. Exacto. Es sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Al inicio había dicho, las dos cosas van de la mano. Porque, por ejemplo, pongamos este ejemplo, estamos sintiendo la presencia de Dios, Dios se está moviendo de manera increíble en un servicio, y boom, el pianista pone un acorde que está mal, o boom, el cantante, boom, le sale un gallo, o el baterista hace un redoble que no puede, vigilia, que no puede es que los gallos están perdonados. Bueno, ahí sí. Pero por ejemplo, boom, el baterista hace un redoble que no está bien y se termina equivocando. ¿Qué pasa? La gente se desconecta, ¿no es cierto? Quiera que no, la presencia de Dios misma se está sintiendo, pero por algo la presencia de Dios misma también se puede desconectar. La gente se puede desconectar de ese momento y ya no recibe. Entonces es por eso que también, o sea, los músicos de cada iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que sentarnos a practicar frente a nuestro instrumento, pero también tenemos que tener tiempo para buscar la presencia de Dios, ¿no es cierto? Porque la presencia de Dios, yo siempre he dicho esto, incluso cuando compartía en un periodo con el equipo de alabanza de mi iglesia, decía, la presencia de Dios es como una puerta, ¿no es cierto? Nosotros somos los encargados de llevar a la gente a esa puerta, para que disfruten de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no conozco el camino? ¿Qué pasa si yo no sé por dónde va ese camino hacia la presencia de Dios? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces es importante que nosotros le demos la importancia, ¿sí? La importancia, el espacio que se merece en realidad el realizar el trabajo para el cual fuimos escogidos. Claro, tenemos que pensar que nosotros no somos músicos, sino somos ministros de alabanza. Y entender la palabra alabanza, si usted vio el primer capítulo, creo que ya entendió más o menos lo que es alabanza. Y entender la palabra ministro un ministro es el que se encarga de toda la logística para que se dé la alabanza en este caso, porque es un ministro de alabanza. Entonces, como decimos en este podcast a cada rato, nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no sé tocar la guitarra, yo no voy a poderle enseñar a tocar la guitarra a nadie. Si yo no conozco el camino hacia la presencia de Dios, no voy a poder ser esa conexión con Dios que requiere la alabanza. Tengamos en cuenta que el trabajo como ministros de alabanza, como el trabajo como ministros de alabanza,
es generar la atmósfera adecuada para que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, si nosotros venimos solo el domingo a tocar, porque así dicen muchos alabantes que conozco, vamos el domingo a tocar, y entre semana no tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de la palabra, un tiempo de compartir con el Espíritu Santo, no vamos a poder darles eso a la gente que está necesitando el día domingo. Ahorita se concatena todo con lo que decía, lo que dice Paul de no son 30 minutos hasta que llegue todos y el pastor esté preparado. No son 30 minutos para eso. Los 30 minutos son para que la atmósfera se genere. Entendamos que antes para entrar a la presencia de Dios había un ritual bastante largo en el que teníamos que cumplir ciertos pasos, teníamos que tener ciertas cosas, exacto, teníamos que generar todo una, un, un ritual, exactamente como conocen ustedes los rituales, tantos rituales que hay ahora en internet para hacer cosas que no se deben. Antes de un ritual así, el ritual que nosotros tenemos que hacer es levantar el altar de alabanza para que la presencia de Dios pueda descender del cielo hasta las mismas instalaciones de la iglesia suya y pueda moverse libremente, generando milagros, generando todos los frutos de este espíritu en cada una de las vidas de los que estén asistiendo a ese lugar. Y eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia con unción y una iglesia simplemente como una casa más en donde se reúne la gente. Una reunión más. Igual también quisiera rescatar lo que una vez dijo también nuestro pastor. La alabanza es el 50% del culto. Es el 50% del culto. ¿Por qué? Porque cuando el pastor habla y predica, nosotros recibimos de parte de Dios su palabra, ¿no es cierto? Recibimos y salimos llenos. Y la alabanza, vuelta también es para nosotros darle a Él. Porque a veces nos hemos acostumbrado tanto simplemente a recibir y no le damos nada a Dios. Entonces, la alabanza es justo el momento para que nosotros le demos la exaltación, le demos gloria, le cantemos a Él. Por eso David, siempre cuando él llegaba ya después de una guerra, dice que él llegaba pero saltando, bailando, incluso dice que sus ropas se le caían. Como tú dijiste hace un momento, no le importaba nada porque estaba agradecido con Dios. Entonces, ese también es el punto de la alabanza, que es una parte súper crucial del culto. No es así nomás. Claro que sí. Entonces yo creo que con este punto de ser idóneos aprendimos mucho de que no es solo música, pero tampoco es solo unción. No hay no hay un Espíritu Santo que descienda como en Pentecostés sobre los alabantes y en vez de darles don de lenguas les dé el don de la música. No existe eso. A Dios hay que darle la excelencia porque Dios es excelente y no se merece menos. Incluso el mismo salmista dice, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Exacto. Es como cuando si viniera, por más quiera usted o no al presidente que tenemos o que tiene usted en el lugar de donde nos mire o nos escuche, si él llega a su casa, usted va a preparar lo mejor. ¿Por qué? Por respeto, por honra. Imagínese si eso hacemos con una persona. ¿Cómo no hacerlo con papá, Dios, el creador de todo, el que me tiene aquí grabando este podcast y el que me ha permitido conocer a mi amigo Santiago para aprender mucho más sobre él? Entonces, no perdamos el norte, amigos, mantengámonos aprendiendo. Recuerden que tienen que seguir estudiando música, tienen que seguir estudiando la Biblia. Es muy importante. No se quede lejos, porque, por ejemplo, si yo no supiera de lo que de Primera de Crónicas 25, nunca hubiera encontrado este versículo de ejemplo para entender cómo seleccionar de mejor manera a los alabantes. No se olviden de estudiar, de asistir, de congregarse.
Si hay culto los martes, trate de hacer lo posible. No llegue solo el domingo a tocar Exactamente. y ya está. Eso está muy mal, porque también he visto muchos alabantes que llegan, tocan y se bajan y se van a la tiendita o se sientan a estar en el celular conversando o chateando con la sierva. Entonces, Sí, sí, no, sí. no, no dejemos que el enemigo desvirtúe lo hermoso que es servir en el ministerio de Ujú. alabanza. No es, y termino con esto diciendo, el ministerio de alabanza, tengamos en cuenta que no es para cualquiera. Y ahora me dirijo, por ejemplo, a tal vez los ministros de alabanza que tal vez están escuchando todo esto. Si Dios te escogió, es porque espera más de ti. Es porque espera mucho más de ti. Si tú dices, ya le he dado a Dios muchísimo, pues todavía hay algo más que dar. Todavía hay muchas cosas más que darle a Dios. Así es que les animo, les impulso a seguir adelante. El ministerio no es fácil. El ministerio requiere esfuerzo, requiere dejar muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos gustan, muchas cosas que a lo mejor podríamos estar haciendo en vez de tal vez practicar, tal vez estar buscando de Dios. Pero Dios recompensará en su momento. Dios nos recompensará y aquellas oraciones que a lo mejor tú estás pidiéndole a Dios o que pusiste delante de la presencia de Dios van a ser escuchadas porque Dios ya ha visto tu corazón. Dios ya ha visto tu corazón y Él en su tiempo te va a recompensar. Entonces, Qué chévere, qué bueno es saber cuál es nuestra misión y cuál es un poquito de la visión que Dios tiene para nuestro servicio aquí en la tierra. Para concluir con esto de Primera de Crónicas 25, en el capítulo 2 dice que todos estaban bajo la dirección de su padre, que estaba bajo las órdenes del rey. Entonces, como tú hiciste la comparación, el rey es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, como le guste llamarlo para este ejemplo, y la dirección es la del pastor. Entonces, 100%. tenemos que aprender a sujetarnos. Recuerde que la obediencia nos trae bendición. Y tenemos muchos de los ejemplos en la misma historia del rey David, cuando muchas veces pudo deshacerse de la persecución de Saúl, pero él siempre lo honró, a pesar de que Saúl lo único que buscaba es terminar con su vida. Mis queridos amigos, para la última sección me gustaría dejarlos con el testimonio de Santiago para que ustedes sean fortalecidos en el Espíritu Santo y no se olviden de la misión que tienen. El testimonio que he preparado en este día es más como algo que tal vez puede impulsar a alguien. Yo voy a contar, por ejemplo, eh, sobre mi carrera, en este caso mi carrera académica. Eh, Tal vez algunas personas lo sabrán, tal vez algunas no. A pesar de que yo estuve, por ejemplo, desde muy temprana edad en el Ministerio de Alabanza, estuve participando activamente siempre en el equipo de Alabanza, a pesar de todo eso, llegó un punto en mi vida en el que yo dije, Señor, yo te quiero servir, pero de manera ahora sí profesional. Yo quiero estudiar, quiero tener mi título. Yo sé que el título no hace a la persona, ¿no? Yo le podía seguir sirviendo a Dios y simplemente se diría de manera empírica, tal vez algún curso, sí, pero yo le dije, Dios, yo quiero servirte de manera profesional, quiero tener un título con el talento que tú me diste, con toda esta situación que he vivido, con todos estos años que tú me has mostrado, yo quiero hacerlo. Y tal vez al inicio fue complicado, ¿no? Tal vez al inicio cuando yo les dije a mis padres que yo quería seguir esta carrera de instrucción musical, que gracias a Dios ya la estoy culminando, estoy esperando ya simplemente la fecha de sustentación de tesis ya para finiquitar todo. Pero al inicio, como digo, conversé con mis papás y les decía, yo quiero seguir música.
Y lo que ellos me dijeron desde un inicio, y creo que la mayoría de papás piensan, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Sí, ¿de qué ¿Y, vas a y de qué vivir? vas a vivir? O sea, verás que algún día te vas a casar, vas a tener una familia y vas a tener que responder por tu familia. Y bueno, fue un ir y venir, chuta, y lo cierto es que al inicio, tal vez todo lo que ellos me dijeron, todo lo que muchas personas, algunos tíos, algunos conocidos, todos siempre me decían lo mismo y siempre era lo mismo, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo piensas vivir? Entonces tal vez al inicio fue como que esas palabras de cierta manera me desanimaron. Entré a otra carrera, sí, que no era música y bueno, seguía en esa carrera, pero yo sentí y decía, Dios mío, no me siento bien, no me veo haciendo esto, no me veo tal vez haciendo esto por el resto de mi vida, sentado tras un escritorio, frente a una computadora, no me veo haciendo esto, a pesar de que es una carrera muy prestigiosa y todo, pero no me sentía conforme, decía, Dios mío, ayúdame. Hasta que llegó un punto en el que dije, Dios, ya no puedo más, ya no doy más. eh, y le empecé a orar a Dios, le empecé a buscar a Dios y le dije, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, créanse así que al final de todo, para no hacer muy larga la historia, decido cambiarme de carrera. Entonces empiezo a hacer los documentos de anulación de la carrera, todavía no les decía a mis papás, todavía no sabían, porque yo sabía cómo iban a reaccionar, entonces, bueno, empiezo a hacer los documentos, todo, y se termina la carrera y ahí decido conversarles a mis papás y digo, saben que ya me voy a cambiar de carrera. Bueno, pusieron el grito en el cielo, casi me desheredan, no mentira. Lo cierto es que se enojaron bastante, se enojaron muchísimo, al inicio fue duro. Empezar uno mismo prácticamente empujando solo, ¿no? Y como me dijo una vez mi pastor cuando conversé con él acerca de esto, él me dijo, hay que orarle a Dios para que en algún momento ya no nades en contracorriente. Entonces yo lo único que hice fue dejarle las cosas a Dios, empecé a orar, empecé a buscarle, gracias a Dios tuve la oportunidad de ni bien terminar la una carrera, empezar la otra, a pesar de que hoy en día es complicado, había que de nuevo dar todos los exámenes, había el examen también de admisión de la universidad no es nada sencillo, entonces me tocó esforzarme el doble, avancé a ingresar, sí, avancé a ingresar. Y todo eso vieron mis padres, vieron mis hermanos. La primera que no dudó en apoyarme fue mi hermana. Estoy muy agradecido primero con Dios y después con la vida de ella porque también Dios utilizó su vida para así ayudarme en el ámbito económico. Porque obviamente sabemos que así sea una universidad estatal, se requiere pasajes, se requiere comida, se requiere libros, se requiere todo. Encima Y como era música, instrumentos. instrumentos, encima como era mi segunda carrera, yo perdí la gratuidad de la universidad, entonces me cobraban también, al inicio en la matrícula me cobraban, entonces fue bastante difícil primer ciclo. En segundo ciclo mis papás fueron viendo poco a poco el cambio entre la una carrera y la otra, vieron que poco a poco, a pesar de que yo todavía estaba estudiando, me empezaba a salir trabajo, empezaba a estar de aquí para allá y ya venía, qué sé yo, de vez en cuando les invitaba a comer, Y les estabas invitaba feliz, más que nada. exactamente, ya me sentía mucho mejor y veían, por ejemplo, en la otra carrera y yo solo estudiaba para los exámenes finales, para avanzar a salvar el ciclo, pero veían ahora que me esforzaba más, que le metía más empeño, les mostraba, por ejemplo, mis notas cuando ya terminaba el ciclo y ellos decían, wow, qué chévere, o sea, cómo sacas buenas notas y todo. Entonces, poco a poco, Dios fue cambiando también el corazón de mis papás, fueron aceptándolo y hoy son creo que mis fans número uno en lo que hago, siempre están pendientes, si algo les digo tengo un ensayo, tengo una tocada, ellos me dicen irás pronto para que no te atrases, o bueno, en ese tiempo justo
ya comenzó la pandemia y ellos me ayudaban, a pesar de que pasaban ahí mismo en la casa y yo tenía que practicar. Y ustedes saben que en este caso la percusión, la batería es ruidosa y nunca me dijeron como que, ay, ya cállate o haz silencio, ¿no? Entonces ellos siempre, incluso mi papá me decía, no, dale nomás, mi hijo, ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, sigue nomás. Entonces, gracias a Dios, eh, me estoy, como digo, estoy terminando, estoy culminando ya mi carrera. Gracias a Dios lo pude hacer con honores. Si la gloria sea para Él, fui el mejor puntuado de mi promoción. Y hoy mis papis están súper orgullosos de mí en el buen sentido. Yo siempre le decía a Dios, yo quisiera que mis papás en algún momento estén orgullosos de mí. Tal vez ese momento en el que yo lloraba y no sentía tal vez el apoyo de ellos. Yo lloraba a Dios y le decía, Dios, haz que mis papás estén orgullosos algún día de mí. Y hoy puedo sentir que lo están. Y gracias a Dios todo este camino, aunque ha sido fuerte, ha valido la pena. Ha valido la pena. Entonces yo con este pequeño testimonio yo les quiero impulsar, chicos. Hay muchos chicos que están tal vez decidiendo sus carreras. No quiero decir que música es lo mejor y que ustedes tienen que seguir música, no, sino es en el sentido de que Dios va a bendecir el lugar a donde ustedes vayan. Porque como le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies va a ser suyo. Entonces, si ustedes se mueven, Dios con su mano poderosa también se va a mover con ustedes. Entonces, yo les animo a seguir adelante. No se dejen llevar por los comentarios o por lo que diga incluso la sociedad de que, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir del hambre, no vas a tener. Dios cuando quiere bendecir puede hacerlo de la manera que a Él le plazca. Así es que les animo, chicos, sigan adelante, peleen por sus sueños. Los sueños no son fáciles de alcanzar, los sueños no son nada sencillos, no vienen de gratis. Uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse, uno tiene que dar el 100%. Y ahí el Señor va a bendecir nuestras vidas. Entonces ese es, Abdón, mi pequeño y corto testimonio que he preparado para esta tarde. Más bien muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por darme este espacio, sí, y esperamos que este programa siga adelante, que Dios siga utilizando este programa, tu vida, para bendecir a muchos jóvenes, a muchos adolescentes y, por qué no, también a muchos adultos. Amén, que Dios haga su voluntad en este lugar, que Dios haga su voluntad en mi vida. Simplemente lo que buscamos es lo poco que tenemos, es darlo, porque eso fue lo que nos enseñó Dios. A Jesús, pues, cuando tenía 5 panes y 2 peces, Él hizo milagros para que avanzara a todos, y con estos 2 peces que tengo en mis manos, que es un poco de conocimiento acerca de edición y las ganas de hablar, esperamos que la palabra de Dios llegue a más lugares y toque muchas vidas. Gracias a ti por prestarnos este bonito lugar. Gracias por... No, siempre a las órdenes, bro, ya sabes. Muchas gracias también por abrirte con nosotros. Como decía, tenemos pocos suscriptores, pero sinceramente yo veo la bendición de Dios incluso con los propios invitados, porque me parece que es una charla no con Carlos Abdón, sino más bien es una charla de Santi y Abdón con Papá Dios. Exactamente. Entonces espero que eso se vea reflejado en el simple lente de las cámaras y que de verdad pueda ser transmitido a las demás personas. Una vez más, gracias por estar aquí. Esperamos tenerte algunas veces más. Claro que sí, encantado, encantado. De más cuestiones, porque la alabanza es un mundo inmenso en donde es un mundo que nunca terminará. En donde se puede tratar muchas más cosas, o si no, Dios pondrá tema para hablar. Y ojalá se siga dando este programa, que Dios muestre recompensa sobre el esfuerzo. Como tú dices, Dios bendice al esforzado. Estamos trabajando a sobretiempo. Yo soy quien grabo, quien edito, quien entrevisto, y ojalá los frutos se vean pronto. Muchas gracias, Santi. Esperamos también tener aquí a
a Paul pronto, no sé si Angelito tal vez por ahí pueda también venir. Tenemos que mantenernos en contacto a ver qué se puede hacer. Claro, claro. Mis queridos amigos, muchas gracias por su atención una vez más. Una semana más, un capítulo más. Que Dios bendiga sus caminos, que Dios prospere sus vidas y que todo el lugar a donde usted vaya sea prosperado gracias a su presencia y a la presencia del Espíritu Santo que lleva en su corazón. Si le gustó, comente, dele like, comparta. Recuerde que estamos en YouTube, Facebook, Instagram. En YouTube estamos como Selah Podcast, todo junto. En Facebook estamos como Selah 2022. En Instagram estamos bajo mi nombre Abdón BP. Y también tenemos TikTok por ahí si quiere echarse un clipcito de nosotros. Estamos como Abdón Verdugo también en TikTok. Muchas gracias, esperamos su apoyo, esperamos sus comentarios, queremos verles abajo también aportando para poder aprender iguales y crecer de la mano. Dios bendiga sus vidas una vez más y nos vemos la próxima semana en un capítulo nuevo. Chao, chao.